Bienvenidos a Beernovation Podcast, un programa dedicado al mundo financiero, los bancos, la innovación, fintech y el emprendimiento. Mediante charlas con distintos jugadores de los ecosistemas financieros, entendemos las tendencias y aprendemos a partir de sus experiencias. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, querido auditorio, ¿cómo están? Les habla Hugo. Estamos grabando otro capítulo del podcast de Beernovation. Conmigo se encuentra Héctor Ortega. Hola, hola. Y hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Nos acompaña Demetrio Strimpopoulos. ¿Cómo estás, Demetrio? Muy bien, encantado de estar por aquí con ustedes. Un gusto saludarlos. ¿Qué dices? ¿Qué tal el viaje para acá, para Ciudad de México? Muy bien, la verdad es que extraordinariamente bien, platicando, viendo mucha gente conocida, platicando en eventos en los que he estado participando en estos días. La verdad es una delicia venir aquí a Ciudad de México ahora, y aparte el clima que nos trata también de manera espectacular, alejándonos de la lluvia. Luego aquí cambia. Aquí es la ciudad de todos los climas. Sí. En Monterrey nos cayó un chubasco hace unos días que fue tremendo, y días antes estaba el calor infernal. Entonces créeme que me siento muy a gusto aquí en Ciudad de México. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que aquí en la Ciudad de México a veces en la mañana hace frío, luego a mediodía calor, en las tardes llueve, en las noches a veces tiembla. Esperemos que hoy nos dé el día. Esperemos que hoy nos dé el día. Pero muy bien. Oye, Demetrio, sí. Pues algo que el público se interesaría en saber es quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuál ha sido tu trayectoria. Platícanos un poco de ti. Bien, ¿qué les cuento? Mi nombre es Demetrio Strimpopoulos, nacido en Monterrey, 48 años, ingeniero en sistemas computacionales de profesión o de formación. Tengo 25 años trabajando en Banregio, soy parte del equipo fundador. Es para mí un honor y un privilegio haber participado en Banregio desde que inició, conocer el banco en esa etapa. Creo que es muy importante y creo que son experiencias únicas. Previo a trabajar en Banregio, yo estuve 3 años trabajando en Mercantil Probursa, que después se convierte en BBV, fue el primer banco que compra BBVA. Trabajé en la Casa de Bolsa Probursa y trabajé en Multibanco Mercantil de México, que lo compra la Casa de Bolsa y es Multibanco Mercantil Probursa. Después lo compra BBV. BBV compra después a Banco de Oriente y a Banca Cremi, y de esa fusión después compra Bancomer. Yo por mi parte, pues en el 94 me integro a Banregio cuando era una idea solamente. Yo entro en mayo del 94, en septiembre, justo el sábado pasado, el 7 de septiembre, cumplimos 25 años de haber abierto las puertas del banco. ¿Qué más les puedo platicar de mí? Hice una maestría en dirección en el IPADE y hoy estoy haciendo una maestría en desarrollo humano. Un poco diferente a lo que es un lugar totalmente distinto al donde estamos. Y súper interesante, o sea, el salto de ingeniero en sistemas, ingeniero en computación, a irte a temas de desarrollo humano, es un trecho. Quizás lo más interesante será el por qué. Claro, ¿no? O sea, el qué detonó esto. Yo coincido contigo, déjame te digo, porque creo que el ingeniero ya no puede ser el típico ingeniero frío que habla como una máquina, ¿no? Que se recluye a programar o a hacer sus Yo cosas. creo que hay que entender la época en la que me tocó a mí formarme. Yo me formo en el Tecnológico de Monterrey, y el Tecnológico de Monterrey, soy del Plan 85, quienes hayan vivido ese plan de estudios y quienes hayan vivido esa época seguramente me comprenderán que nos preparan para ser extraordinarios trabajadores y que nos preparan extraordinariamente en la técnica. Pero la parte de las humanidades es algo que de alguna manera se ve muy distante. Creo que si vimos a lo más 2 materias en el tema de humanidades, fueron muchas, y a lo largo del tiempo y en tu carrera profesional te vas dando cuenta que es necesario complementar de alguna manera esas habilidades. Cuando logras entender que, y en el rol en el que estoy hoy, más adelante platicaremos del rol que llevo el día de hoy en Banregio, cuando empiezas a entender que la innovación al final de cuentas es realizada por personas, y que debes entender de alguna manera las sutilezas que existen en las relaciones humanas y la complejidad que existe en las relaciones humanas, es cuando logras verdaderamente incidir en cómo ayudas a las personas a que tengan comportamientos financieros más saludables, o que tengan de alguna manera
comportamientos más adecuados desde el punto de vista de finanzas. Entonces hay que entenderlo, hay que entender al ser humano con la complejidad que eso tiene, su óptica, su perspectiva, y que al final yo estoy totalmente convencido de que lejos de que el impacto de una revolución venga por el lado de la tecnología, creo que viene más por el lado de la psicología. Mucho se ha hablado últimamente de que la innovación no es un equipo de gente trabajando y haciendo, sino es una cultura de innovación, ¿no? Y que creo que empieza desde el factor humano, cómo transformas el día a día de una persona que ha hecho las cosas 20 años de la misma manera a hacerlo de otra manera, empezar a pensar diferente y al final pues todo se traduce en una psique humana que un día amanece bien, otro día amanece más o menos, un día está alegre, ¿no? Y que muchos deals terminan cerrándose con base en lo que es 100% humano, ¿no? Entonces, sin duda, ahí es un componente, creo, fundamental que muchas veces no le damos la importancia o lo vemos de alguna manera muy superficial, y vale la pena de alguna manera profundizar en la forma en la que los seres humanos nos relacionamos y cómo eso tiene impacto en los sistemas en donde participamos, el sistema financiero, la relación de las personas con el dinero, y vuelvo a repetir, la sensibilidad adecuada para poder entender cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con el dinero. Entonces, es parte de este viaje, de alguna manera, en el que por un deseo personal pues, tratas de profundizar en esa línea de pensamiento para complementar de alguna manera lo que has construido a lo largo de tu vida profesional. Sí, es un área que me es apasionante y que de alguna manera, al igual que el fintech, que también me apasiona, pues creo que es necesario para poder hacer las cosas mejor. Y siguiendo esa línea, estuve leyendo un poco y quiero hacerte una pregunta que sé que te va a encantar. ¿Cómo se mantienen vigente los videojuegos, la industria del videojuego? Bien. Sabía que te iba a gustar. Esa pregunta para mí es una de los... Porque es un fenómeno muy interesante. Para mí es una de las ideas, cuando he hablado del tema de la innovación y de cómo debes de ir preparando tu organización para poder ser relevante en el futuro. Muchas veces nos asustan cuando nos dicen, oye, prepárate porque fíjate cómo le fue a la industria de la música cuando Apple llegó. Prepárate porque ve cómo le fue a la industria de los videos o de las películas cuando llegó Netflix. Prepárate para que veas cómo le llegó a la industria de los hoteles cuando llegó Airbnb. Prepárate para que... Y al final del tiempo, es cierto que todas estas industrias finalmente fueron golpeadas. La industria del libro, la industria del videojuego, incluso la industria de los periódicos, la prensa. Lo que sucede en este caso es que son industrias en las que viven después, se vive un confort que no te permite generar o desarrollar capacidades que te reinventen o que desarrollen una mejor versión de ti. Y cuando venimos al análisis de este tipo de industrias, yo siempre saco la idea de la industria de los videojuegos como un ejemplo de lo que debiéramos hacer la banca y en general todas estas industrias que de alguna manera han perdido la batalla contra algún otro competidor porque no se supieron reinventar o no supieron identificar oportunidades a tiempo. El caso de los videojuegos creo que es una industria que se mantiene vigente a pesar de los años. En los 70s finalmente los videojuegos eran construidos por los mismos desarrolladores. Tú veías como en el Atari 2600 o en el Telepong, a lo mejor una versión antes del Telepong, que tenías un palito y un puntito que con eso era una raqueta de tenis o un cañón que era un palito y un cuadrito era un cañón. Los mismos desarrolladores eran los que construían los videojuegos. ¿Qué pasa con la industria? Esa industria, cuando va evolucionando y pasas de los Ataris, empezaré por los Ataris, aunque hay historia previa, pero los Ataris, los Intellivision, desarrollan juegos más o menos bajo esa óptica. Cuando llega Nintendo viene a revolucionar la industria del videojuego, porque lo que hace Nintendo es empezar a incorporar otro tipo de disciplinas en la creación de los videojuegos. Empiezan a aparecer los caracteres como Mario, empiezan a aparecer las historias, empiezan a aparecer diferentes maneras de cómo interactuar con la consola, nuevos dispositivos, empieza a haber comunidad con la revista de videojuegos,
Entonces empiezas a hacer un reinvento de alguna manera de esta industria. Que además, perdón que te interrumpa, pero yo también soy gamer de corazón. Yo soy gamer de corazón, entonces que venía, ya lo habíamos platicado en algún momento Héctor y yo, pero esa industria venía de una crisis impresionante, porque así como los de los videojuegos empezaron a producir cada programador su videojuego, Atari de repente dijo, pues órale, vénganos tu reino, y empezaron a producir juegos a lo loco. Y ahí está la historia de los juegos sin calidad. Te llevan al juego de E.T. que pusieron, que enterraron esos videojuegos, esos cartuchos, ¿no? En Arizona, que metieron cientos de miles de cartuchos del juego del E.T., que era bastante malo, precisamente porque no logra satisfacer a su cliente. ¿Qué es lo que pasa en la industria de videojuegos? La industria de los videojuegos, creo que a lo largo de los años siempre ha mantenido el hambre por conquistar a su cliente. Y eso es lo que nos falta a estas industrias, de alguna manera, de las que he hablado, que a lo mejor se han visto rebasadas por otros competidores, que no logran entender finalmente cómo poder ir satisfaciendo las necesidades de su cliente de forma permanente a lo largo del tiempo. Obviamente los videojuegos son muy distintos, claro, pero al final de cuentas siguen siendo videojuegos. Al final de cuentas son los principales promotores de el desarrollo del poder de cómputo. Claro. Si tú ves ahora las tarjetas gráficas que se utilizan para hacer los videojuegos cada vez más realistas, se utilizan esas mismas tarjetas gráficas para poder procesar datos. De hecho, las usan para Big Data. No, para Big Data, para minar blockchain. O para minar blockchain, para minar Bitcoin. O sea, tú puedes minar Bitcoin a través de un poder de cómputo que no es la computadora per se, sino las tarjetas gráficas. ¿Quién generó las tarjetas gráficas? La industria de los videojuegos fue la que fue demandando ese poder de cómputo. Si no tuviéramos alguien que estuviera tratando de levantar la vara, difícilmente se hubiera creado esas tarjetas gráficas que hoy por hoy son aquellas que te permiten un poder de cómputo adicional para poder procesar datos, para poder hacer minería, para poder hacer otro tipo de cosas, incluso para cosas que no fueron diseñadas. Entonces, ¿qué hizo la industria de los videojuegos? Entendió que para poder satisfacer a tu cliente tenía que, de alguna manera, robustecer su proceso de creación de producto y tenía que empezar a entender que otras disciplinas iban a participar en la creación de los videojuegos. Las disciplinas como psicólogos, como antropólogos, como sociólogos, como animadores, como matemáticos, como físicos. O sea, de alguna manera un movimiento, una pelota, pues tiene movimientos matemáticos detrás de la física. Necesitas animadores y necesitas programadores y psicólogos, de todo. Sociólogos. O sea, es un equipo muy completo el que te forma ahora en videojuego. Ya es una industria que, vuelvo a repetir, busca satisfacer de forma relevante a su cliente, tiene hambre por satisfacer al cliente, y eso lo que está haciendo es que tenga cada vez mejores productos que incluso de una misma versión hace la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4, la versión 5, y siempre manteniendo a su cliente expectante de qué es lo que viene en esa siguiente versión. Cliente expectante, perdón que te interrumpa, pero me encantó, cliente expectante, y digo, y perdón que cambie un poco el hilo, pero ¿la banca puede hacer eso? ¿Podría hacer eso? Claro que se puede. A ver, no es rocket science, es sensibilidad. Pareciera que sí es rocket pero science. Discúlpame, pero para un amplio porcentaje. Voy a parafrasear un poco esto. O sea, no es que lo que tienes que hacer es demasiado complejo. Es que tienes que ser lo suficientemente inteligente para hacerlo. Es que tienes que de alguna manera rodearte de aquellas cosas que te permiten tener esa sensibilidad para poder entender qué es lo que estás queriendo resolver en tus clientes, lo que va a hacer que verdaderamente lo sigas teniendo, lo sigas manteniendo o atendiendo de una forma extraordinaria. Pero es con sensibilidad, no es con algo muy complejo como mandar un cohete a la luna, no es mandar cohetes a la luna. Vamos, para poder cautivar a un cliente, las herramientas ya existen, es cuestión, y las disciplinas, y las personas, y los procesos. Las disciplinas, personas y procesos. Tienes un triángulo. Lo tienes que poner a trabajar nada más de forma coordinada, orquestar de alguna manera, orquestar las cosas de una manera en la que cautives a tu cliente. Y hablando de eso, somos los interrumpidores número 1 aquí, y cambiando de ideas. Porque la verdad es que hablamos de carne asada y le damos, de que ponen todos los perros calientes. Ahorita hacemos un ribeye aquí a la sala. No, me lleva a algo que yo tengo mucha curiosidad. Lo vi, digo, no te diré la fecha, pero tú la tienes más clara. Vi una publicación, bajé la app y ustedes venden comida en su app. Sí.
Y yo lo celebré cuando lo vi, le dije, no me acuerdo quién es la parte que lo hizo, lo felicité, le digo, a mí me parece, a mí en lo personal la cosa más